en el tema que estamos tratando con la persona de Abigail y cómo manejamos conflictos y personas difíciles. Algo que podemos considerar es cómo respondemos, como lo decíamos, ante las agresiones o faltas o maltrato que otros tienen con nosotros y cómo respondemos ante situaciones verdaderamente difíciles y también cómo respondemos al llamado que Dios hace a cada una de nuestra vida. Hemos hablado de Abigail y Nabal y de su difícil relación, dado el carácter duro de él. Y vimos cómo ella, en el podcast anterior, se apresura a encontrarse con David después de que uno de sus criados hablara con ella para que hiciera algo, o sea, que tomara una decisión. Entonces Abigail, continuamos en el versículo 18 al 20, dice: Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100, mucha comidita, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y luego dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada le declaró a su marido. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Esto lo vemos en el versículo 2, 18 y 20. El hecho de que Abigail pudiera reunir tan rápido tantas provisiones no dice que la riqueza de Nabal era mucha, lo cual era una evidencia más del egoísmo y la mezquindad de él. Cuando Abigail vio a David, dice el versículo 23 y 24, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas a tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí no vamos a continuar con todo lo que ella habla con David, porque es un discurso bastante interesante y que podría prestarse para un estudio más profundo de cómo ella, tal vez en el tiempo que iba detrás de sus criados, estuvo preparándose y pensando lo que tenía que decir. Recordamos que ella era una mujer inteligente y sensata y no hablaba con rapidez, pensaba lo que tenía que decir. Pero también podemos pensar en ese tiempo que Dios la estaba guiando para hablar lo que tenía que decir. Ella se humilla delante de él, poniendo por delante todas las provisiones y regalos que llevaba para David y sus hombres. Comienza en este discurso, resumiéndolo más o menos, a hablarle. Pide perdón por una falta que ella no había cometido, sino la cometió su esposo, pero recordemos que estamos en el mismo barco, en una relación matrimonial. Lo que es responsabilidad del uno también es responsabilidad del otro. Compartimos la misma suerte. Y esto es bien interesante porque cuando uno está en Hacienda, hace tiempito mi esposo estaba preparando unas cuestiones legales y preguntó a su contadora: oye, si yo llego a faltar, ¿qué sucede con mis adeudos? Dice: pues tu esposa los tiene que pagar. Y así es, entonces no eran mis adeudos, eran los de él, pero compartimos esa responsabilidad. Ok, él puso en orden eso. Pide perdón, además toma la responsabilidad por la falta cometida de su esposo. Ahora bien, le suplica que no tome venganza por la injuria recibida. A final de cuentas, David era el próximo rey, él ya había sido ungido, entonces representaba una grave falta de Nabal hacia David. Ella apeló al carácter superior de David, algo muy, muy hermoso, porque la Biblia habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios, logrando finalmente que David le escuchara. Además, tenemos que recalcar que ella no llegó con las manos vacías, lo cual hizo que su petición fuera aún todavía más fácil de escuchar. Hablamos que a los hombres no
tienen dificultad para escuchar los discursos de sus esposas, pero una mesa servida, caramba, sí llega al corazón de un hombre porque empieza por el estómago y estos hombres probablemente tenían hambre, por eso pedían su provisión. Finalmente, sino al llevarlas, algo que tenemos que entender, no nada más eso, es que al llevar ella estas provisiones, estaba pagando la deuda que había contraído su esposo y también ella con David. Y esto mostraba también la gratitud por el servicio que había recibido o por la protección que había dado David a toda la casa de Nabal. La humildad con la que se presentó ante David nos dice que ella sabía manejar la posición económica y social mejor que su esposo Nabal. Y también manejar más bien los bienes materiales que Dios les había dado. Por eso ella da con generosidad. Algo bien interesante es que en la humildad de ella, a pesar de que era una mujer rica, no llegó con una demanda ante David, sino dado su posición, ella podía decir, pues quienes estamos en igualdad de circunstancia. No, ella reconocía a David como el próximo rey y le respetó y se humilló delante de él. Y mi pregunta también sigue siendo, ¿cuál es nuestra actitud ante Dios, ante los siervos de Dios, aquellos que vienen y nos hablan y nos invitan continuamente a acercarnos a Él? En fin, continuamos en el versículo 32 y 33 y dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Aquí David estaba, debido a la situación que estaba viviendo, David era un hombre de carácter generoso y lo hemos visto anteriormente cómo perdona la vida en el capítulo 24, cómo le perdona la vida a Saúl. Pero volvemos a lo mismo. A veces en nuestras relaciones sociales, de trabajo y demás, nos es fácil tratar con respeto a nuestro patrón o a nuestro jefe. Pero ¿qué tal a nuestros subordinados o a nuestros compañeros cuando los vemos en una posición similar o más baja que nosotros? Aquí ella en el consejo y en la intercesión y en el diálogo que sostiene con David lo hace razonar, lo cual vemos que también David era un hombre que escuchaba. Podemos decir que de Abigail, que era una buena consejera, y esto es importante para nosotras que tenemos hijos e hijas, sobre los consejos que les damos a nuestros hijos cuando también ellos están en dificultades y en problemas de cómo responden. Pero yo creo que el mejor consejo que podemos darles a nuestros hijos o a nuestros parientes es el trato que nosotros damos a los demás. No hay de otra. Esta mujer luchó con los dones que Dios le había dado para aconsejar y que las personas a su alrededor no actuaran impulsivamente y sin pensar. Pero sobre todo era una intercesora. Dice el versículo 35 y 36, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, ya ven. Era un hombre rico, hubiera sido difícil, tan sencillo que hubiera invitado a David a su casa al banquete y se habría evitado todo este conflicto, pero en fin. Y estaba completamente ebrio, además, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Podemos decir que este Nabal sí que estaba ciego, todo el mundo vio el problema excepto él. Podemos decir, sin caer en discursos feministas, que algunos hombres no merecen a las esposas que tienen y que reciben mucho más de lo que ellos dan.
Pero también podemos decir lo contrario, que hay muchos hombres que tienen, que son mejores esposos de lo que es su mujer. Esto es para nosotras. Cuando tenemos buenos esposos, el no abusar de su generosidad o de la bondad. Y demos a ellos también el trato justo y respetuoso que merecen. Esta historia es un claro ejemplo de esto. Abigail, a diferencia de su esposo, tuvo una perspectiva de largo alcance y podía ver más allá de sí misma. Estábamos viendo que todo el mundo vio el conflicto excepto Nabal. Ella pudo ver tener esa visión que Dios nos da, siendo leal sin ser ciega, ni tampoco muda, utilizando las habilidades que Dios le había dado para promover la paz. Y continúa el capítulo y nos dice, pero por la mañana cuando Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó en él su corazón y se quedó como piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Algo interesante de aprender de esta mujer es que esperó, aprendió a ser paciente. No nacemos pacientes, hermanas. Nadie, aunque nuestro carácter sea bastante paciente, el correr de la vida nos enfrenta a situaciones cada vez más difíciles que van a poner a prueba nuestra paciencia. Entonces tenemos que adquirirla más y esta se aprende. Ella esperó a ser paciente y esperó que estuviera sobrio su esposo. No ocultó nada de lo que había acontecido y contó a su esposo todo lo que había hecho, inclusive la decisión que ella había tomado sin consultarlo. Y no vamos a entrar en polémica porque el caso ameritaba una respuesta rápida. Algo muy importante que tenemos que aprender es a la hora de tratar asuntos difíciles con personas difíciles, es considerar el tiempo adecuado es sumamente importante. Muchas esposas tienen la idea de guardar silencio entre asuntos difíciles que afectan a la familia y saben que su esposo, esposa, hijo, hijas, cuando ya son adultos, están equivocados, pero evitan una confrontación para no crear un problema mayor. La sumisión y el respeto al esposo y a nuestros jefes y a todos nuestros conocidos no significa callar y aguantar en silencio, pero tampoco hacerlo con una actitud de exigencia o gritando o con altanería. Abigail nos da un ejemplo de alguien que habla y actúa y de una intercesora. Además de esperar el momento oportuno, lo hace de manera clara al hablar, inteligente, suave y respetuosamente, no dejándose llevar por sus emociones. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15, 1 y 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La sabia intercesión de Abigail salva a su esposo de la mano de David y a David mismo de actuar injustamente y vengarse por su propia mano. No reclamó el aplauso, pues no vemos aquí que su esposo le haya dicho, ay, gracias, se quedó mudo, como piedra dice, se quedó callado. Ella no esperó el aplauso, vemos a un esposo que no la valorara. O a veces como esposas tenemos la necesidad de ser escuchadas, de ser alabadas, etcétera, etcétera. Y no sentimos con nuestros jefes que nos valoren o recibir el aplauso por haber hecho lo correcto o cumplir con nuestro trabajo, lo cual era una obligación ya de antemano. En fin, tenemos que aprender a hacer lo que tengamos que hacer o actuar correctamente sin esperar el aplauso, pero sobre todo porque Dios nos está viendo. Y ella tuvo que aprender. ¿Aprender a qué? Sin embargo, Nabal no escapó de la mano de Dios y cuando llegó su momento, Dios se encargó de él. De esta manera podemos aprender en este casi final del capítulo que Dios actúa y Dios se encarga de nuestros problemas y actuará de la forma y en el tiempo que Él considere.
Entre tanto, también Él está tratando con nosotras. Al actuar en medio de una situación y que Dios permite que se alargue, nos está enseñando dos lecciones. Una, teniendo paciencia con la persona difícil y con la circunstancia. Y la otra es que también estamos siendo tratadas en nuestro carácter y a modo de que Dios intervenga, ya sea arreglando o cambiando la situación, cambiando el corazón de la persona, pero sobre todo cambiándonos a nosotras mismas, y que esto en un momento dado va a dar un giro a nuestras vidas. Nabal representa al hombre o mujer que continúa rechazando a Dios sin importar las consecuencias de sus actos y del juicio venidero. Dice todavía un poco antes de terminar el capítulo: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Abigail nos recuerda que las situaciones difíciles son una oportunidad para sacar lo que hay en nuestro interior, ya sea lo mejor, o nos revela todavía las cosas de las que adolecemos. Y saber quién tiene el control de nuestra vida. En nuestro caminar con Dios debemos de ser cada vez personas más espirituales y dependientes de Dios. Y estas situaciones nos revelan en qué parte del camino andamos. Además, también nos enseña a no subestimar a nadie por más duro o difícil que sea esa persona. Ante la realidad de las situaciones injustas y difíciles que nos toca vivir en este mundo, podríamos vernos tentados a rendirnos. Abigail nos invita a profundizar y mirar más allá de la superficie y a hablar valerosamente, o sea, interceder por aquellos que, aunque en su corazón está endurecido, desconocen o niegan que tienen la necesidad de la redención, o significado más claro, que todos necesitamos del perdón de Dios. Y dice en Jonás 4:11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4:11. ¿Y cuántas de nosotros antes estuvimos así? Además, continuando y hablando de personas difíciles y situaciones difíciles, siendo objetivas, bien objetivas, y hablando de personas y circunstancias difíciles, cada uno de nosotros, en este caso de nosotras, somos y hemos sido personas difíciles. Pregúntenles a nuestros papás si batallaron o no con nosotras. Tanto así, ya cuando somos grandes y actuamos o tenemos a la adultez para decidir por nuestra vida y tomar nuestras decisiones, tanto así que cometemos errores y estamos muchas veces viviendo las consecuencias de ellos. Pero aún tan difíciles hemos sido que Dios tuvo que enviar a su Hijo para ofrecer salvación, pues no hay nadie bueno, suponiendo que no somos tan malas o tan rebeldes. No hay nadie bueno sino Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y los siervos de David, continúa, vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. En el versículo 40 y 41. Podríamos decir: uy, se casó con un rey. Y no, David aún no reinaba y vivía todavía en el desierto. Ella compartió la suerte de su ahora esposo. Y no quiere decir que Dios va a matar a un esposo para cambiarlo por esto, ni que un divorcio resuelve el problema. Tampoco lo resuelve. Más tarde, en el capítulo 30, vemos que Abigail y otras mujeres habían sido secuestradas por los amalecitas y vemos que David vuelve a intervenir y las salva. Eso es otra plática. Así, algo para poder concluir.
Así Dios ha estado llamando desde la antigüedad a la raza humana, todo hombre y mujer. David representa al hombre espiritual y a un tipo de Cristo, quien nos ha cuidado a lo largo de nuestra vida, quien nos ha provisto de protección y nos invita a aceptar una salvación, a unirnos con Él para vivir con Él en la eternidad. La pregunta es para cada una de nosotras. Cuando alguien nos confronta y viene a decirnos, hay que tomar una decisión, ¿cómo respondemos a la amorosa invitación de nuestro Señor? Esa es la pregunta. La respuesta tú la tienes. Dios te bendiga.